Está el especialista, lo vemos con el celular, información de último momento también, lo que pasa en el ámbito local, provincial y nacional. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Héctor? Buen comienzo de semana para vos y para quienes están del otro lado. En una jornada que, si nos retrotraemos a lo que estaba pasando hace una semana atrás, estábamos analizando lo que habían dejado las elecciones municipales. Y el domingo, donde fueron las elecciones, nosotros aquí hacíamos el puntilleo. Una vez que conocíamos los datos, a qué prestarle atención de los primeros días post-elecciones. Y decíamos, hay que prestarle atención a los encuentros que va a tener el intendente electo Eduardo Castelo. Minutos después dio el discurso y confirmó lo que ya venía hablando en los últimos días de campaña. Una vez terminado este proceso electoral, voy a convocar al resto de las fuerzas políticas y también habló de actores más amplios, fuera de los partidos políticos, para sentarnos a dialogar sobre la Villa María que va a iniciar en diciembre. Faltan algunos meses nada más para que el gobierno de Castelo arranque, el cuarto gobierno de Castelo, y mañana va a ocurrir algo en ese sentido, Héctor. ¿Qué va a ocurrir? Mañana va a ser la primera parte, ¿no? Digo, porque puede haber convocatorias incluso más amplias. 9 candidatos son los que no llegaron a la intendencia, porque Eduardo Castelo fue quien salió en primer lugar y el mayor electo con más del 40% de los votos. Mañana por la mañana, en una de las salas silenciosas de la Medioteca Municipal, uno de los íconos también de la gestión de estos 24 años, Eduardo Castelo va a recibir, al menos ha invitado a los 9 candidatos a la intendencia. ¿A los 9? Sí, que no han sido electos. Se va a reunir con ellos y la intención es poder charlar sobre esa Villa María que se viene. Posteriormente se van a brindar detalles de qué se habla, pero la intención es que sea un espacio amplio de escuchar ideas en reuniones sectorizadas, se cree de a 3 candidatos, más o menos dan los números, y también veremos si todos aceptan ir o no. Hay buena predisposición de algunos candidatos para asistir y me parece que sería interesante, ¿no? Se ha escuchado mucho hablar en campaña y también mucho en los saludos de, bueno, estamos a disposición, le deseamos lo mejor, que mañana se acerquen a charlar con el próximo intendente. Y bien la postura de él, en realidad, de convocarlos a todos juntos para que no entrar en sus debilidades también. No, mirá, lo invitó primero, no. Me parece lo correcto era hacerlo en conjunto, ¿no? Antes de asumir. ¿Y sabés qué? Algo que me parece importante también, la totalidad de los candidatos convocados, porque hay partidos que claramente son mayoritarios y después eso estuvo demostrado en las urnas, pero todas estas personas pensaron proyectos, pensaron ideas para la ciudad que soñaban gobernar desde el 10 de diciembre. Entonces esto me parece que es para destacar, porque muchas veces, aquí lo hemos hecho, hemos hablado de cada una de las fuerzas políticas, se centra todo en las principales, son las que van a ser y terminan siendo las más votadas, pero también es interesante escuchar a todos los partidos minoritarios, a los que los propios candidatos y candidatas tuvieron que salir a pegar afiches, a los que tuvieron que salir a ponerle el lomo el día de la elección. Así que me parece que es interesante, veremos qué dejan estos encuentros de mañana y ojalá la totalidad de candidatos y candidatas estén reunidos con Castelo. Bueno, nos metemos en el debate, porque ayer volvieron a debatir los candidatos a la presidencia de la Nación. Fue en la UBA, como estaba previsto, como lo dijimos, y como podría ser si hay balotaje en noviembre. En ese caso será el 12 de noviembre en el mismo escenario. Tópicos que ya habíamos adelantado el viernes: seguridad y trabajo y producción, más el tópico que agregó la gente, vivienda, bienestar humano, un tema más amplio, ¿no? Por eso los candidatos, algunos hablaron de ambiente, como estaba dentro de allí, otros hablaron más de vivienda y otros se fueron un poco por las ramas. ¿Se puede hablar de ganadores? Es difícil, ¿no? Es difícil hablar de ganadores, estaban mucho más preparados para este debate en lo que respecta a mi opinión que el anterior. Creo que hoy analizaba y lo hacía anoche también, en el minuto a minuto, mientras los candidatos iban hablando, no solo el análisis, y traje algo de eso para ver después, sino también el corte que iban subiendo cada uno a sus redes. Schiaretti, por ejemplo, terminaba de hablar y al ratito, eso, pero minutos, estaba subido. Mira. Lo mismo con Bullrich, con Massa, con Milei y también con Bregman. Y esto de tirar títulos cortos que puedan quedar después para hablar de eso, como le había funcionado el gatito mimoso a Miriam Bregman el domingo anterior, funcionará ahora como un corte exitoso en TikTok y en las redes sociales. Se notó que Milei, por ejemplo, corrigió esa risa cuasi cínica que tenía en el primer debate. Lo corrigió, sí, no la tuvo. Lo gestual cambió, hubo algún momento en el que tiró una sonrisita, pero no era nada que ver como fue en lo anterior. Y también fue interesante cuando los candidatos quizás no podían ya seguir respondiendo y cómo jugaban con la cámara, porque cuando era el momento de los derechos a réplicas, vieron que tienen pantalla partida. Entonces, por ejemplo, a Sergio Massa en un momento ya no podía volver a hablar y hacía usaba el lenguaje gestual. Gestual. No lo hizo lo mismo Miriam Bregman,
Peckerman, que interrumpió con la palabra, fue retada por una de las moderadoras del debate porque el acuerdo era no poder interrumpir y Milei pidió unos segundos Pero ahí más. fue gestual de ella también, que tiró como un besito. Sí, eso fue el cierre, pero anteriormente dijo algo como no, Milei, o una cuestión así, y como estaba el micrófono abierto, Milei lo interpretó como que le estaba robando su tiempo de exposición. Pidió más segundos, creo que se pidió más segundos, pidió 10 segundos por eso y 10 o 20 segundos más porque la moderadora había interrumpido para explicar cómo eran las reglas del debate. No habían pasado tantos segundos. Pobre Patricia Bullrich, en realidad con el problema que tuvo en el ojo. Algunos dicen que tenía que ver con el maquillaje. Puede pasar eso, ¿eh? El tema de las luces, se le corrió algo y estaba todo el tiempo con el ojo. Lo atendió el propio molesto. Crescenti, el titular del SAM, titular después. Bien. Bueno, después del debate. Un resumen de las 2 horas 15. Tratamos de tener algunos tópicos variados. Por eso usted va a escuchar a algunos candidatos hablando de seguridad, otros hablando de cuestiones de trabajo y otros hablando de vivienda. Pero para tener una amplitud y después nos analizamos en cómo se vivió desde afuera el debate de candidatos y candidatas a la presidencia desde la UBA en la noche de ayer. Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro. Y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre 3 ejes muy claros. El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes, financiada desde el Estado Nacional. Pero además vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen. Y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las 4 fuerzas federales. Sí, un FBI argentino, instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario, que va a permitir que trabajemos sobre 3 crímenes que son transnacionales: corrupción, narcotráfico y además la trata de personas. Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia, y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan. Por último, el tercer eje, tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años, que una adopción demore 7 años y que una excarcelación o una orden de allanamiento demore 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir con un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad. Massa, hace 4 años que estás en el gobierno. No hables de Tigre. Parece una vergüenza que hables de Tigre cuando hace 4 años que estás con el gobierno, que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos, si son delincuentes. Vos defendiste a Escapolán, un fiscal del narcotráfico, lo defendiste así, de cara. Entonces, no hables de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo. Tenés todos los chorros de más en las listas, Javier. Lo tenés a Barrionuevo que te banca la campaña. ¿Con qué dinero? ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Milei? Candidato Milei. Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad, y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. Y además te cuento, el caso de Barrionuevo, mirá, hoy el empleo informal es más importante que el formal, y todos aquellos que se quieran sumar a arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos, no como tu espacio que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional, vas y le gritás. De nuevo, lo más googleado
volvió a ser el candidato cordobés. Sí, volvió a ser el candidato cordobés, que estuvo acompañado por 2 personas de esta ciudad. Estuvo dentro de la comitiva el ministro de Industria y intendente electo de la ciudad, Eduardo Castelo, y también estuvo Marcos Bobo, secretario de Comunicaciones de la provincia, y veremos si forma parte del próximo gabinete municipal. Atentos a eso. Pero particularmente sobre lo que pasó ayer, traje un estudio que me parece muy interesante porque tiene que ver con la universidad pública. Los 2 debates estuvieron organizados en casas de universidades públicas, en Santiago del Estero y ayer en la UBA. Y la UBA tiene un observatorio de opinión pública que se llama Pulsar UBA. Es algo que desarrollaron, yo particularmente en lo personal lo vengo siguiendo de hace varios años. En el 2019 analizaron el primer debate, pero luego lo vienen experimentando en diferentes instancias de la vida política y social argentina. Ayer había 110 personas reconocidas por a quién habían votado. O sea, había representantes de grupos etarios y de quién habían votado, de cada uno de los candidatos y candidatas. Había personas que no habían ido a votar y había personas que habían votado en blanco o lo habían hecho de forma nula. O sea, teniendo en cuenta de que había cierta paridad y no entrar en lo subjetivo de decir, no, claro, son todos. Estaban todos dentro de los marcos de los posibles estudios que se pueden hacer. Bien. 110 personas estratégicamente divididas en aulas de la UBA, donde antes de entrar al debate contestaron una encuesta sobre sus pareceres. Durante el debate usaron la aplicación de Pulsar para ir mostrando cómo se sentían anímicamente con lo que decían los candidatos. Posteriormente volvieron a hacer una encuesta muy parecida a la primera y cuando ya era muy tarde, cuando la noche había terminado, en la UBA esas personas fueron mezcladas en grupos focales para ver cómo había sido la resolución del debate. Es un experimento sociopsicológico. Sí, es muy interesante cómo se trabaja esto en Pulsar de la UBA, y digo desde la universidad pública, porque también se cruzaba con los datos en las redes sociales para ver cuáles son los momentos que más atención tienen por parte de los candidatos. Y van a tener una última encuesta en 5 días para ver si variaron o no variaron sus opiniones. Pero ¿por qué hago toda esta explicación? Porque paralelamente se midieron las redes sociales y muchos datos tienen que ver con lo que pasaba dentro de esos grupos focales. Vamos a ver algunas plaquitas que tienen que ver con qué se dijo relacionado a cada candidato. Así como Schiaretti fue lo más buscado. Sí. Bueno, arrancamos por esta. ¿Qué tiene que ver con el general, ¿no? Arriba tenemos cuáles fueron en redes sociales y en este estudio de la UBA los momentos de mayor positivismo en la búsqueda. O sea, se hablaba de estos candidatos de forma positiva. Se preguntaban hasta la edad de Schiaretti. Claro, se habló en el mayor tiempo de Schiaretti cuando dijo la frase que las reservas del Central están -10 como en el Chinchón. Ese fue el momento en el que los comentarios eran más positivos. Y alguno que no sabe jugar a las cartas se habrá preguntado, che, ¿qué significa -10 en el Chinchón? ¿Por qué? Porque muchos jugaban con esta sorna de lo que había hecho Schiaretti. También cuando Bullrich habló de cambiar el código penal para que nunca más un violador, un asesino ande por la calle. Ese fue el momento más positivo en cuanto a Bullrich. Y en cuanto a Bregman, me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124.000 pesos, hablándole a Massa, por los jubilados. Ahora bien, en los momentos mayores negativos, quienes estuvieron fueron Milei, Patricia Bullrich y Milei. Milei primero negando adherir a los objetivos 2030 de la ONU, a las ODS. Nuestra municipalidad, la municipalidad de Villa María está adherida a ese plan. Por eso, entre otras cosas, las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del ambiente que tanto hemos hablado aquí. Bueno, negacionista también del cambio climático. Sí, desde siempre. También el momento más negativo para Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, ustedes saben lo que hice y eso le pegó negativamente. Y finalmente Javier Milei dijo, yo no niego el cambio climático, lo que yo digo es que existe otra historia y que va a refutarla. A ver, pero él dice, no niego el cambio climático, pero después también hablando de lo cíclico. Sí. No, esto se da de manera normal porque es cíclico. O sea, lo del calentamiento global es como que lo corre. No lo niego, pero digo que es cíclico. Si es cíclico. También es interesante ahí, Héctor, perdón, porque Miriam Bregman en ese cruce le dice, Milei niega una cosa, niega otra, niega los femicidios. Y Milei en la respuesta dice, yo no niego el cambio climático, pero no dijo nada sobre lo que también decía la candidata de izquierda de los otros tópicos. Digo, al final dijo algo de los femicidios, hay que atenderlos como una causa de la justicia, y la verdad que hay que estar atentos también a lo que dicen y qué dejan de decir los candidatos y candidatas en el debate. Y para cerrar este análisis de lo que pasó, uniendo a lo que vos me decías anteriormente sobre lo más buscado, Schiaretti lo más buscado en redes sociales, al pico otra vez el gobernador, el único gobernador que está en la búsqueda de la presidencia de la Nación,
te traje más o menos a qué se asociaron las palabras que durante todo el día se buscaron sobre los candidatos y candidatas. Para hacer este análisis también un poco más allá, empezamos a ver las placas rápidamente. Quienes están de mayor tamaño en este análisis son las palabras más buscadas. Se lo asoció mucho a Schiaretti con Bregman porque estaban relegados. Debate presidencial estuvo muy cerca. Sergio Massa, Patricia Bullrich y algunas cuestiones como las más pegadas a lo que se decía de Schiaretti en redes sociales. Avanzamos con otro de los candidatos y candidatas. Con Patricia Bullrich, debate presidencial, algunas cuestiones que tenían que ver con... Fíjate la gente con la casa propia, ¿no? Eso es algo que se repite. Casa propia se dijo mucho también. Avanzamos para pasarlo rápidamente. En cuanto a Milei, bueno, también nombres que iba diciendo, cuestiones y cruces con otros candidatos, entre los que iban apareciendo en las palabras asociadas a los candidatos ayer durante el debate. Continuamos también con Miriam Bregman, donde las palabras fueron mucho más amplias, pero también centradas en los tópicos que fue diciendo Miriam Bregman. Tanto Bregman como Schiaretti, los más relajados, si uno quiere, el debate, porque más o menos saben que son quienes la corren un poco más de atrás que los otros candidatos. Y finalmente, Sergio Massa, muy asociado a Malena Galmarini, por ejemplo, a Massa presidente, a La Matanza, a Pato presidente. ¿Y Malena es su mujer? Sí, se daba mucho esto de Pato presidente, veía ahí estudiaba las estadísticas, donde se hablaba mucho de militancia pegándole a Massa, pero militancia de Patricia Bullrich, por eso el hashtag de Pato presidente. Para analizar el debate un poquito más allá de lo que veníamos haciendo estos días, digo, ¿no? Porque también nos tiene que quedar eso. Lo vieron en vivo por la pantalla de UniTV. Está pendiente en las redes de la Justicia Nacional Electoral por si alguien quiere volver a verlo, porque es importante también escuchar a los candidatos y candidatas a la presidencia de la Nación. Creíamos que por ahí se podía picar un poco más, esta vez no. Todos fueron... Para mí estuvo un poquito más picado, pero hasta ahí. Siempre cuidando que hay todo un país mirándote del otro lado. Bien. Te digo una cortita nomás. Mañana, día clave en la Cámara de Diputados, puede salir o no la ley de alquileres. O sea, hay que ver qué pasa mañana con alquileres en diputados. Y también llega al recinto la creación de más universidades que quedaron pendientes de esas 8. Y además se va a estar debatiendo por primera vez, o sea, le buscan dar media sanción y creen que lo van a lograr, el compre sin IVA. Gracias, Javi. No, por favor.